Bueno, vamos a tomar nuestros lugares. Sean todos bienvenidos a este inicio de ciclo de la Escuela de Liderazgo en nuestra iglesia, en Casa de Restauración y Alabanza. Esta es una bendición de Dios, es una bendición planeada por Dios y que ha rendido frutos. Estoy seguro que Dios, dentro de esos planes perfectos que Él tiene, Él va a hacer grandes prodigios y grandes cosas en nuestras vidas, porque Él quiere soldados con conocimiento y quiere soldados con amor. Así que quiere soldados dispuestos, comprometidos, y creo que somos un ejército de soldados comprometidos en amor y llenos de su gracia, llenos del Espíritu Santo. Así que, pues sé si hoy en este momento oramos por este inicio y damos la entrada a este nuevo ciclo, este nuevo nivel avanzado de la escuela de liderazgo que imparte el pastor César. Muy bien, cierra tus ojos. Padre, te damos las gracias. Gracias esta tarde por las cosas que estás haciendo ahora en nuestras vidas. Gracias porque nos permites la oportunidad y la ocasión, Dios, de estar recibiendo de ti. Gracias por el espacio que tú nos das para poder seguir avanzando tus conocimientos, seguir avanzando en lo que tú quieres que nosotros entendamos y nos sigas mostrando el camino. Padre, gracias te damos, porque sabemos que los que estamos hoy aquí somos escogidos por ti, somos Dios por ti, y queremos ser obedientes a tu convocatoria, obedientes a tu llamado, Padre, para seguir avanzando en tus caminos. Te damos las gracias. Bendice, Dios, este ciclo. Bendice, Dios, este ciclo de enseñanza, de escuelas. Bendice, Padre, también al pastor César, a su esposa, a sus hijos, a su ministerio. Dios, bendice a cada uno, a cada familia que aquí se representa. Bendice a nuestra iglesia, Dios. Y damos por iniciado, papá, este nuevo ciclo de enseñanza, de liderazgo que tú has puesto en manos del pastor César. Bendecimos sus vidas y bendecimos este inicio en el nombre de Jesús. Daremos victoria de antemano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a pedirle al pastor César que nos acompañe aquí en el púlpito y damos por iniciado nuestra enseñanza. Pastor, es una bendición tenerlo. Déjenme acomodo. Mientras trate de su Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y comenzar una serie de lecciones sobre la verdadera libertad o principios de libertad. Puede titular así sus cuestionarios o su folder que le dieron para trabajar en este curso. Principios de libertad o la libertad. ¿Ya tienen el pasaje de Éxodo capítulo 3? Vamos a darle lectura. Quiero que leamos un pasaje hasta el momento donde Dios le dice a Moisés realmente para qué lo quieres, hasta el versículo 8. Dice, si me ayudan con el del púlpito, se los agradezco. Noto un poco oscuro. Bueno, en parte ya nos falla la vista.
Dice el texto: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Ustedes el 2? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se... Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Si usted acostumbra a subrayar la Biblia, subraye cuando dice el texto: y he descendido para librarlos. Y he descendido para librarlos. Ahora quiero comenzar a introducirme con el tema de la libertad y por qué hay diferencia entre liberación y libertad. Hay mucha diferencia. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Usted puede darle liberación a una persona soltándole la cadena, soltándole la correa, el lazo, pero no necesariamente es libre. Usted abrirle las puertas de la cárcel a una persona, pero no necesariamente es libre. Entonces, la idea de libertad es el mensaje central de Jesucristo. El mensaje central del cristianismo es que Él ha venido a dar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los presos. El propósito de el ministerio de Jesús, del evangelio y de la palabra de Dios es producir libertad. Más allá de liberación, la liberación nos da las condiciones y las oportunidades para poder conocer la verdadera libertad. Ahora, ¿por qué es importante el pasaje que leímos? Porque es el pasaje donde Dios va a empezar a trabajar con el pueblo de Israel la libertad. Un pueblo que crece con algunos principios, hasta ese momento algunos principios en relación a una idea creacionista, una idea de un ser supremo que es el arquitecto del universo, que establece las formas, establece las normas, todo sobre la creación, pero no tenían muy claro, como aún todavía nosotros no tenemos claro realmente qué es libertad. Decía Abraham Lincoln que a él le conflictaba mucho que no existiera una definición real de libertad. Había escuchado mucho sobre libertad, pero no había una definición real, porque la libertad es muy parecida al amor o a la belleza. Son cosas que son fáciles tal vez de vivir, pero de definir. Por ejemplo, alguien defíname el amor. ¿Cómo defines el amor? Vea qué difícil es definir el amor. Pero por ejemplo, si les pregunto, a ver, defíname la fe. Hay cosas que son muy fáciles de definir, pero hay cosas que no. A ver, alguien defíname belleza. ¿Qué es belleza?
es relativo. Lo que es bello para Max no necesariamente lo es para el hermano. Lo que es bello para una persona no necesariamente lo es para el resto. Y es subjetivo, es ahora sí como decimos, dependiendo del cristal con el que lo quieras mirar. Pero es muy parecido también a intentar libertad. ¿Cómo defines libertad? Por lo menos lo que le voy a enseñar yo en relación, quiero contextualizarlo un poquito, por ejemplo en la historia, porque en la historia el ser humano ha perseguido el valor más importante que tiene la humanidad, es la idea de la libertad. En algún momento el mundo, los que tiempo, los jovencitos no les tocó eso, pero los que son de mi tiempo recordarán que en algún momento el mundo se dividió en lo que se conocía como el mundo libre y el mundo no libre, o lo que conocimos como la Guerra Fría, ¿sí? Cuando los norteamericanos y la Unión Soviética luchaban por el gobierno mundial. Se entendía que el mundo libre era lo que de alguna manera representaba Norteamérica, no libre lo que representaba la Unión Soviética, al punto de poder llegar a una guerra nuclear, al punto de hacer explotar este mundo por la idea de libertad. ¿Qué provocó la Revolución Francesa? La idea de libertad. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha perseguido ser libre. Hace unos días que nos enteramos de la muerte de Robin Williams. Es una pena muy grande porque, bueno, era uno de mis actores favoritos. Y se les ocurrió, lo bueno de la muerte de él fue que pusieron todas sus películas el sábado, ¿no? Y me tocó recordar El hombre bicentenario. Entonces usted recordará que en la historia, de repente, una historia buena hecha por Isaac Asimov, un escritor judío, futurista y buen escritor. Llega un momento donde el robot lleva su cheque y le dice: aquí está, por mi libertad. Y le digo a mi esposa: imagínate un robot clamando por libertad. Y luego el siguiente paso que hace es buscar sus orígenes. Un robot. Pero la idea de libertad es tan intensa y tan profunda. Decía Thomas Jefferson que el mismo Dios que nos dio la vida fue el que nos dio la libertad. La libertad está en el espíritu del ser humano. No importa dónde viva, no importa cuánta educación tenga ni a qué se dedique, el ser humano en su espíritu estará clamando constantemente por libertad. Todos clamamos por libertad. Los pueblos claman libertad de sus gobiernos, las mujeres de sus maridos, los empleados de sus jefes y los hijos de sus padres, y todo mundo clama por libertad. ¿Por qué? Porque está en su espíritu, en el espíritu del ser humano. Ahora mire qué interesante es esto. Dicen que un día llegó un maestro a su salón de clase y le dijo a sus niños, les preguntó y les dijo: ¿quién sabe cantar? Niños: yo. ¿Quién sabe pintar? Y todos: yo. ¿Quién sabe actuar? Y todos: yo. ¿Quién sabe bailar? Y todos: yo. Ahora sí, para usted, ¿quién sabe pintar aquí? ¿Quién sabe pintar aquí? ¿Quién sabe cantar aquí? ¿Actuar aquí? ¿Te das cuenta cómo hay un momento donde ya no sabes pintar? Comienzas a tener razones por las que ya no sabes pintar. Cuando eres niño, eres libre. Eres libre. Las razones que tienes ahora de adulto, dices: bueno, sé pintar, pero pues no como para pintar algo y que sea reconocido. A lo mejor me saldrán allí unos jeroglíficos y unos garabatos, pero cuando eres niño tú sabes pintar. Cuando eres niño tú sabes cantar. No lo harás como
Luis Miguel, como Alejandro, pero sabes cantar. Ahora no sabes hacerlo. ¿En qué momento pierdes la libertad? ¿En qué momento pierdes la creatividad? ¿En qué momento pierdes ya de que sabes hacerlo y de repente ya no lo sabes hacer? Ahora, esto es muy importante, porque si la libertad está en el espíritu del ser humano, no está puesta por algún gobierno, no es el deseo de algún libertador o algún Mesías que nos quiera hacer creer que nuestro destino es ser libre. No, está impregnado en el ser humano, en su espíritu, por Dios, desde su creación. Dice la Escritura que Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto y les dijo: eres libre, eres libre. Y les puso en el huerto árboles que les dijo: todo esto lo pueden tomar excepto un árbol. Y ese árbol, lo que tenía como propósito, para los que siempre se andan preguntando: oiga, pastor, ¿y de qué era el árbol? ¿De manzana o de pera o de qué era? Era un árbol que tenía solamente un propósito: que el ser humano aprendiera obediencia, y que a través de la obediencia él se iba a interrelacionar con su creador. Así que Dios pone al ser humano y le dice: eres libre. Y el ser humano tiene que comenzar a entender la libertad. ¿Para qué es la libertad? ¿Qué propósito tenía el creador con diseñar al ser humano con un sentido de libertad innato? ¿Qué propósito tenía? Ahora, yo quiero que la mayoría de las personas que claman por libertad la usan sin entenderla, mucho menos comprenderla, y muchos no nada más abusan de la libertad, porque no sabemos para qué es la libertad. Como nos pasa con el amor, como nos pasa con la belleza. Así que el ser humano desconoce la definición de belleza, o la razón o el propósito por el cual Dios crea la belleza, el amor o la libertad. La tendencia natural del ser humano es abusar de lo que él ignora. Así que entonces Dios tiene que comenzar a hacer un reacondicionamiento mental. ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a accionarse. Cuando eres niño, no tienes una mente condicionada a nada, eres libre. Sabes cantar, sabes bailar, sabes pintar. Pero cuando comienzan a condicionarte la mente y a decirte: cantas muy feo, y a decirte: pintas horrible, y a decirte: qué feo te mueves, o tal vez tú no naciste para eso, comienzas a permitir el condicionamiento en tu mente. Ahora, quiero contextualizarle en esto, porque usamos la libertad, pero no la comprendemos, no la entendemos. Y la razón principal por la cual no entendemos la idea de libertad y la forma en la que funciona es porque nuestros condicionamientos mentales nos impiden siquiera dar un paso y entrar en ella. Le decía a mi esposa que, le digo: ¿tú alguna vez has tenido estreñimiento mental? Me dice: no, nunca. Te voy a explicar qué es un estreñimiento mental. Cuando tienes la mente condicionada por algo o por alguien, por la cual ya no fluyen nuevas ideas y nuevas formas de pensamiento y nuevos conceptos, entonces tu severo estreñimiento mental. Eso hace que tú no puedas tener creatividad,
que tú no puedas tener ideas, que no puedas innovar, que no puedas pensar más allá del aquí y el ahora, no puedas ir más allá de lo que el promedio de la gente vive y hace. ¿Cuál era el plan de Dios al crear al ser humano y hacerlo libre en el huerto? Que el ser humano pudiera plasmar la mente de Dios en todas las cosas que él hiciera. Dios no le dio mesas y sillas a Adán y a Eva, pero las puso dentro de los árboles. Estaban ahí dentro. Ellos tenían que tener la creatividad, la idea de Dios para poder exprimir todas sus neuronas y hacer que pudieran fluir las cosas que Dios ha creado para bendecir al ser humano. Amén. ¿Hace cuánto que no tienes una idea innovadora, una idea nueva? ¿Hace cuánto que no usas tu hemisferio derecho? Dicen que el hemisferio derecho es la parte del cerebro que tiene las ideas raras, extrañas, anormales, complicadas, sacadas de no sé dónde. Y el hemisferio izquierdo es el que piensa lo racional. Estoy en mi clase, qué padre, estamos aquí, qué bonito. Y el hemisferio derecho es el que está diciendo: hubieran hecho el auditorio como una calabaza gigante, estaría más bonito. Eso está pensando el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está pensando todo lo racional. ¿Hace cuánto el hemisferio derecho no tiene ideas más allá de lo racional? ¿Sabes por qué? Por el condicionamiento mental. Los condicionamientos mentales son tan destructivos que hacen que las personas no solamente pierdan su creatividad, pierdan su inocencia, pero que pierdan su libertad. Así que pudieron haber soltado la cuerda y lo liberaron, pero nunca fue libre realmente. Ahora, lo que Dios va a hacer con Israel es que les va a soltar la cuerda de Faraón. Esa es la labor de hacer, soltarlos del poste de Faraón, pero ellos tienen ahora la responsabilidad de conocer la libertad y de trabajar en ella. No lo obtiene esa generación, logran saber para qué lo soltaron del poste de Faraón, pero la próxima generación sí lo logra hacer. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Por el condicionamiento mental que ellos tenían de haber estado 400 años de esclavos en Egipto. Ahora déjeme decirle esto: cuando la mente está condicionada, la libertad física no es suficiente. Cuando mentalmente tú estás condicionado a la cultura, a la educación secular y familiar, a las formas y para que la sociedad establece, la libertad física no es suficiente. Tú vas a regresar siempre al poste de Faraón, siempre. Por eso la generación que entró a Canaán, que tenía que estar realmente Canaán, tenía que llegar sin los condicionamientos mentales que tenía la generación que estaba esclava en Egipto. Porque lo que realmente impide a una persona disfrutar las bendiciones de Dios, disfrutar las etapas y los lugares donde Dios te quiere tener, no son las condiciones del lugar, sino es realmente los condicionamientos mentales que tienes. Hay un ejemplo que pongo mucho, triste, doloroso, a veces es bueno para entender cómo funciona el poder del condicionamiento. Y es un ejemplo que tomo de un experimento que se hizo con perros, especialmente con un perro que lo ataron a un poste con una cuerda en el cuello y le pusieron la comida a 2 metros de él. Así que el perro, cada vez que tenía hambre, iba por la comida y tiraba hacia ella, y el lazo lastimaba su cuello. Cada vez que intentaba comer, el lazo le lastimaba el cuello. Pasó una semana intentando comer y el lazo dañando el cuello.
Después de una semana el perro ya no intentó tirar por la comida, aunque la tenía a 2 metros. A la siguiente semana se le acercaron 30 centímetros, a 30 centímetros, ya no a 2 metros. Así que el perro, cuando la vio a 30 centímetros, todavía hizo unos intentos por comer. Entonces intentó tirar otra vez por la comida y se dio cuenta que no llegaba, aunque la tenía muy cerca. A los 15 días, el perro le pusieron la comida hasta el lugar donde él estaba y él ya nunca intentó comer. Nunca. ¿Por qué? Estaba condicionado. Yo no puedo llegar a la comida. Así que ya no intentó tirar por la comida porque ya estaba condicionado mentalmente. Aunque la comida la tenía a sus pies, ya no hacía por ella. ¿Qué sucede cuando hay un condicionamiento mental tan poderoso y tan fuerte a través del dolor? Porque el dolor de la soga lo que hacía era recordarle que él no podía llegar. Ahora tenemos condicionamientos mentales ocasionados por el dolor. El dolor de alguien que te dijo que no servías para nada, pero ese no era el conflicto. El conflicto es el que te lo decía tu papá. El que alguien te diga que eres tonto, no hay problema. El problema es que quien te lo dice es tu mamá. Y se supone que quien más debe creer en ti es la gente que te trajo a este mundo, y son quienes menos creen en ti. Eso es lo que hace condicionamiento mental cada vez sea más intenso, más fuerte, por el dolor. El dolor produce un condicionamiento mental más intenso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para que el perro pudiera comer y no muriera? Lo que tuvieron que hacer es que, diga conmigo, una fuerza externa. Una fuerza externa. Entonces tuvo que abrirle el hocico al perro y meterle la comida al hocico. Y hacerlo muchas veces, que el perro volviera a romper el condicionamiento mental que él tenía y volver a creer que él podía volver a comer. La fuerza externa que tú ves en Éxodo capítulo 3 la va a hacer Dios. Dios va a ser la fuerza externa. Él tiene 400 años amarrado al poste de Faraón, atado, y Faraón le da de comer y Faraón lo viste y le da trabajo, y de repente se pasa de listo y les pone cargas muy pesadas, pero pues tienen comida y trabajo. Pero llega un momento donde la razón por la cual existe el ser humano, la razón por la cual venimos a este mundo, tiene que ver mucho más con comer, tiene mucho que ver más con reproducirte y morir, tiene que ver con lo que Dios plasmó en el espíritu del ser: libertad. Ese era el mensaje de Jesucristo. Esa era la razón por la que Él vino a este mundo, para traer libertad. Y de repente parece que es lo que menos enseñamos, lo que queremos, lo que menos practicamos. Y yo sé por qué, y en este curso vamos a aprender por qué. Lo más probable es que usted haya estado como, ¿usted sabe cómo adiestran las pulgas de circo? Las pulgas de circo las adiestran, las meten a un frasco, dependiendo del tamaño en el que ellos quieren que brinque la pulga, la meten a un frasco, le ponen una tapa, meten la pulga, y todo el tiempo la pulga está brincando y se golpea tanto su microcerebro que tiene, que llega un momento donde ese es su nivel. Cada vez que brinca, topa ahí y topa ahí y topa ahí, hasta que ese es su nivel. Y así las adiestran. Muchos hemos vivido mucho tiempo en fracasos, en situaciones de la vida donde cada vez que intentamos topamos a un nivel y no pasamos de ahí. Y pareciera hasta que estamos adiestrados y enseñados para siempre llegar ahí y regresar otra vez, para alcanzar algo y otra vez volver, pero no es más que condicionamientos mentales que la cultura, la sociedad, el mundo, la propia familia, los amigos. ¿Escuchó bien? ¿Qué dije? La religión. Yo espero que ya no existe esa forma religiosa de pensamiento aquí, pero si existe, me voy a encargar de destruirla. Si usted es de las mujeres que piensa que
porque le hicieron creer y la condicionaron para eso, que su cruz que tiene en la vida es el fulano que vive con usted y le da una vida X. Esa es la mentira que la religión y el diablo más han usado para destruir el espíritu que Dios puso en la mujer. Gracias por las hermanas que dijeron amén. Todas tenían que haber dicho amén. No es tu cruz. ¿Quién te dijo que esa es tu cruz? La religión. Es sorprendente cómo las mujeres fueron hechas por Dios para hacer que todo sea. Es sorprendente. La forma en la que aman los hombres, bueno, usted sabe que el amor tiene, la forma en la que el hombre ama es muy diferente a cómo ama a una mujer. Así que las mujeres no esperen ser amadas como una mujer. Espérense ser amadas como ama un hombre. Un hombre ama de una forma muy... Él te dijo que te amaba cuando se casó contigo y ya pasaron 15, 20 años y no te volvió a decir. Así de simple es el hombre. Y la mujer todos los días te dice: sí, mi amor, que te vaya bien. Sí. Pero el hombre en su interpretación de la realidad es muy simple en todo. La mujer lo puede mejorar, todo. No hay algo donde tú la pongas que ella no crea que puede ser mejor. Ese es el problema que tenemos cuando van a comprarse zapatos, ¿no? Que van a una tienda y ven y creen que va a haber otros mejores que esos y más baratos. Entonces van de tienda en tienda creyendo que pueden encontrar algo mejor. Y tú dices, bueno, yo ya lo tomo así muy espiritual y digo: Dios, tú le diste una unción de cosas que tengo que respetar. Tiene una unción pesada de compras las mujeres que uno tiene que respetar, pero la realidad es que ellas todo lo pueden hacer mejor. Así que donde usted ponga una mujer, ella siempre tendrá una forma mejor de hacer lo que usted ha hecho. Es su naturaleza. Así que los condicionamientos mentales que nos dan la religión, la sociedad y la cultura, tenemos que comenzar a quitarlos, porque es parte del estreñimiento mental que tenemos y que no nos impide fluir con las ideas y los planes y propósitos que Dios quiere implantar en nosotros. Mucha de la creatividad que ha sido limitada y que ha sido pisoteada y que ha sido destruida mucho tiempo ha sido por causa de la religión. Yo creo que como nunca antes las mujeres tienen que levantarse a predicar. No importa que el maestro de la cultura las señale, las critique y les diga: usted calle en la congregación, usted no puede hablar. No, el espíritu de libertad que Dios puso en usted no lo debe oprimir nada ni nadie. El avivamiento que viene a México y los cambios que van a suceder en este país van a suceder cuando ustedes crean realmente que fueron hechas para ser libres y que ningún condicionamiento mental las va a limitar a alcanzar lo que Dios tiene para ustedes. Amén. Así que quiero que hoy empecemos a entender la idea de libertad. La idea de libertad es tripartita. Por lo menos de esa manera vamos a tener una comprensión mejor. La idea de libertad es tripartita, tiene una relación sociológica, histórica y conceptual. Tiene una relación histórica, sociológica y conceptual. En esta definición tripartita se entiende la libertad personal, la libertad soberana y la libertad cívica. La libertad personal no es más que la capacidad de hacer lo que uno desea mientras pueda hacerlo. Es la capacidad de hacer lo que uno desea
mientras pueda hacerlo. Mientras que la libertad soberana es el poder actuar como uno desee sin que medien los deseos de otros. Es poder actuar como uno desee sin que medien los deseos de otros. Y la libertad cívica es la capacidad de los miembros adultos de una comunidad a participar en su vida y gobierno. Es la capacidad de los miembros adultos de una comunidad a participar en su vida y gobierno. La libertad personal es la capacidad de hacer lo que uno desea mientras pueda hacerlo. Obviamente, ¿verdad? Ya hay edad donde uno ya no puede hacer muchas cosas y hay lugares donde tampoco. La libertad es el poder actuar como uno desee sin que medien los deseos de otros. Y la libertad cívica es la capacidad de los miembros adultos de una comunidad a participar en su vida y gobierno. Ahora, lo que nosotros conocemos como libertad no es más que el deseo corrompido de hacer lo que queremos sin leyes y sin limitación. Eso es lo que usted conoce como libertad, o es lo que usted ve allá afuera. La gente allá afuera entiende libertad como el derecho que tiene de hacer lo que quiera. Eso es lo que entiende la gente como libertad. Pero eso no es libertad. Libertad es el derecho que yo tengo de hacer lo que es correcto. Porque la idea que se maneja allá afuera de la libertad es el derecho que yo tengo de hacer lo que quiero, no es cierto, no es real. Usted no se puede salir desnudo aquí a la calle. Bueno, unos minutos tal vez. Pero en cualquier rato llega la policía y vámonos, por faltas a la moral. Entonces, la idea de que libertad es el derecho que tengo de hacer lo que yo quiera no es real. Pero esa idea no la venden y no la hacen creer, y ahí vamos por la vida pensando que yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, y puedo vivir como quiera, y puedo hablar como quiera, y puedo sentir. Eso no es cierto. Yo no conozco ninguna vida realmente significativa que hable lo que quiera, viva como quiera, sienta lo que quiera, haga lo que quiera, que sea una vida digna de imitar. Ni una sola. Porque la vida no funciona así. Usted no puede hablar lo que quiera, ni sentir lo que quiera, ni hacer lo que quiera. Eso no es libertad. Y el día de mañana usted se dará cuenta que no va a llegar a ningún lado hablando lo que quiera, que no va a alcanzar nada en la vida haciendo lo que quiera, y que no va a poder tener una vida satisfactoria sintiendo lo que quiera. Amén. Entonces, tratemos de entender que la libertad no es el deseo corrompido de hacer las cosas que queremos sin leyes y sin limitaciones. Esa no es la idea de Dios, porque eso sería tener un retroceso, tener un regreso a el egoísmo. Ahora que nos jactamos de tanta tecnología, que nos jactamos de tanto conocimiento y de tantos medios, pareciera que cada vez más nos alejamos más y más de la verdadera, del verdadero amor, de la verdadera belleza, de la verdadera fe, de la verdadera esencia de las cosas. Tenemos que regresar al origen de ellas. Y a través de la palabra de Dios vamos a conocer el origen. Ahora, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Dios quería sacar a Israel de Egipto? Los pudo haber dejado ahí. Si el plan de Dios era solamente salvarlos de la eternidad, los pudo haber dejado ahí y enviarles un Mesías que les hablara de Dios ahí y se fueran al cielo. Pero ese no es el plan de Dios, solamente la eternidad. Jesús dijo:
oró por nosotros, oró por la iglesia y le dijo: Dios, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera de alguna manera reflejar el reino de Dios, reflejar la mente y la vida de Dios en esta corrompida. Esa era la misión de la iglesia y esa era la razón por la cual Dios quería que el pueblo de Israel entendiera la verdadera libertad. Así que ser liberado o ser soltado del poste no es suficiente. No importa qué tipo de situación tú te sientes atado, oprimido, te sientes esclavizado, no importa, no es suficiente soltarte de ahí. ¿Qué vas a hacer después? ¿Cómo vas a usar tu libertad? ¿Para qué la quieres realmente? ¿Sabes que la libertad es más difícil que la esclavitud? ¿Sabes que ser esclavo es más cómodo y más agradable que ser libre? Por eso cuando Jesús llegó a la sinagoga y leyó el libro del profeta Isaías y le dijo a la gente que él había llegado a dar libertad a los cautivos, la gente no supo qué hacer con esa libertad y prefirieron quedarse ahí encerrados, prefirieron quedarse en su condicionamiento religioso. ¿Sabes por qué? Porque es más cómodo. ¿Por qué es más cómodo ser esclavo que ser libre? ¿Sabes por qué? Porque además cuando eres esclavo sabes quién eres. Cuando eres libre no sabes. El preso en la cárcel por lo menos sabe que es el preso 2300 no sé qué. En la calle no sabe quién es. Por lo menos en la cárcel sé que soy preso y tengo un número. En la calle no soy nadie. En el mundo no soy nadie. Así que quiero que aprendamos la pregunta número 1 de su cuestionario. Dice que es una pregunta en dos aspectos con una sola respuesta, porque dice: ¿qué determina la conducta hasta que una fuerza externa rompe con el ciclo? Es ciclo. Corríjale ahí. ¿Qué determina la conducta hasta que una fuerza externa rompe con el ciclo? La respuesta es las condiciones. Las condiciones son las que determinan la conducta hasta que una fuerza externa rompe con el ciclo. El botánico francés Henry Fabre, un pseudocientífico pero finalmente dedicado a la ciencia, Henry Fabre dedicó toda su vida a estudiar los insectos. Y los insectos que más estudió fue las orugas. Las orugas tienen una forma de conducta y comportamiento que él describe de una forma muy, muy amplia. Por años las estuvo observando y él observó que las orugas hacen una especie de procesión en los árboles o en la vegetación, mayormente cuando van a comer, y entonces hacen una especie de cadena de orugas en las que va una detrás de la otra sus recorridos en los árboles. Y él se le ocurrió hacerles una broma un día, una de ellas. Así que puso una maceta grande con vegetación dentro de la maceta, y de un árbol puso un puente para que las orugas de la hoja en la que estaban dando vueltas y de la rama pasaran a entonces hizo el puente y de repente las orugas comenzaron a bajar hacia la maceta. Llegaron a las hojas de la maceta y luego las conectó al círculo de la maceta. Hicieron toda la procesión y él pensaba que en algún momento
Las orugas comenzaron a dar vueltas alrededor de la maceta. Él pensó que en algún momento se iban a detener o por falta de comida. Y sorprendente el experimento, sin intentarlo, se dio cuenta que las orugas en una procesión todo el tiempo nunca pararon de caminar alrededor de la maceta. Había comida ahí y había agua ahí, sí. Pero su cerebro estaba condicionado a seguir una a otra en especie de procesión y no detenerse. Comenzaron a morir por cansancio y por falta de alimento las orugas alrededor de una maceta, teniendo ahí comida y agua. Es sorprendente cómo ese tipo de conductas y comportamientos lo transportas a la vida del ser humano y es exactamente lo mismo. El ser humano opera en función de condicionamientos mentales. Quiero hacer un experimento con usted. Ya lo he hecho otras veces. Ayúdenme por favor a repartirles esta hojita. Bueno, primero esta, porque la otra está más, esta está más sencillita. Quiero que vea cómo funciona la mente. Tan sencillo como esto. Si quieres, ayude a repartirlas una por persona. Quiero que vea la necesidad que tenemos de ensanchar nuestra mente. Manchas negras y manchas blancas. Así que le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que vieron? ¿Por qué todos ven un perro? ¿Se da cuenta cómo el cerebro ve lo que fue condicionado a ver? Ahora estas, después de esas. ¿Ya? Ahora, ¿qué ahí? La mayoría, lo primero que dijo, veo círculos.
La mayoría de nosotros funcionamos así, con condicionamientos mentales a que veamos lo que quieren que veamos. Difícilmente alguien puede ver algo más allá de lo que a simple vista usted está viendo. Hay algunas cosas más ahí. Que usted se vaya con la idea de que no puedes más seguir viendo la vida condicionado a ver lo que te hicieron creer que tenías que ver. Tenemos que ver más allá. Eso era lo que Dios quería hacer con Israel. La vida es mucho más que comer en Egipto. En Egipto ya tienes el aroma de los ajos y de las cebollas bien memorizado. ¿Sabes a qué huele? Lo tienes, pero la vida es ajos y cebollas. No, hay mucho más que eso. Así que Dios tenía que transformar su mente a través de situaciones que Dios quería que ellos pasaran y que ellos vieran de forma intencional. ¿No se ha preguntado usted por qué, si Dios era el que los guiaba de día con una nube y de noche una antorcha o una columna de fuego, no se ha preguntado usted por qué entonces se tardaron tanto tiempo? Puede ser que al Moisés a lo mejor le falló la brújula del camino y de repente perdió la ubicación, pero perderse de, o la columna de fuego en la noche, intencionalmente. Eso es mi interpretación, no lo va a encontrar en la Biblia, pero intencionalmente Dios los metió al desierto 40 años para tratar de quitarles los condicionamientos mentales que tenían en Egipto y que pudieran realmente ser libres. La liberación no era suficiente. Haberse soltado de Egipto y de Faraón no era suficiente, porque el lugar al que ellos iban era un lugar que les exigía, mandaba una verdadera libertad. Porque las 7 cosas que necesita la libertad, ellos no tenían ni siquiera una de las 7. Uno, si quiere anotarlas. Las 7 cosas que exige la verdadera libertad. Número 1, responsabilidad. Las cosas que exige la verdadera libertad. Número 1, responsabilidad. Número 2, rendición de cuentas. Número 3, espíritu de administración. Número 4, espíritu de administración. Número 4, servicio. Número 5, madurez. Número 6, sabiduría. Y número 7, carácter. Se los repito rápidamente. Número 1, responsabilidad. 2, rendición de cuentas. 3, espíritu de administración. 4, servicio. 5, madurez. 6, sabiduría. Y 7, carácter. Y yo le pregunto, ¿cuál de estas 7 tenía el pueblo de Israel? No tenía ni siquiera 7. Ni tenían sabiduría, ni tenían carácter, ni tenían espíritu de servicio, ni de administración, ni responsabilidad. No tenían ninguna de las cualidades que exige la libertad. Por eso es más fácil existir en la esclavitud que vivir en la libertad. Mucha gente solo existe, no está viviendo vida ni promedio ni en Dios, solamente está existiendo. ¿Se conforma con existir? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que el privilegio que da el ser oprimido y el ser esclavo no te lo da la libertad. El privilegio que te da el ser esclavo y ser oprimido es el privilegio de la culpa. Estoy así por Faraón.
avanzo en la vida por el gobierno, no avanzo en la vida por mi mamá, mi papá, que no me dieron los estudios que yo necesitaba y quería. Estoy así porque la vida no es buena conmigo. Estoy así porque Dios no me ve. Entonces, el privilegio de la culpa que tiene el oprimido, el esclavo, no lo tiene el libre. El libre no tiene a quien culpar. El libre dice: si no funciono, no la hago. Si las cosas están mal, es mi culpa. Él no tiene el privilegio de la culpa. Era lo que Israel no había desarrollado. Egipto, ninguna de esas 7 cualidades. Ellos tenían el privilegio de la culpa. Era Moisés. ¿Por qué no avanzas? Por Moisés. ¿Por qué no cambias? Porque Dios no me ayuda. ¿Por qué no te realizas? Pues porque en el desierto no tiene caso realizarse en el desierto. Y todo tenía una razón para justificar la irresponsabilidad, el no tener carácter, el no buscar, el no tener un espíritu de administración. Todo lo justifica la esclavitud, todo. Por eso es que cuando Jesús desafiaba a las multitudes a la libertad y les decía: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, la gente decía: gracias, pero estoy mejor así, porque yo sé que en la libertad no habrá a quien respetar. Y yo no me voy a hacer responsable de lo que está pasando. Yo le digo siempre a la gente que el deporte favorito de la sociedad es la irresponsabilidad. ¿De acuerdo? Las personas normalmente buscamos siempre a quien culpar. Y si había algo que Dios quería que Israel entendiera en el desierto, por eso no los llevó directamente a Canaán. No tenía ningún caso llevarlos a Canaán, ninguno. Es la misma actitud que tú tienes cuando sabes que tu hijo no sabe sumar, no sabe multiplicar, ya tiene 10 años. Y tú dices: no puedo llevarlo a 5º año, no puedo llevarlo a 4º. Me estoy engañando y lo estoy engañando a él. Que lo regresen a 2º. Ahora, yo conozco padres tan irresponsables que hacen: sí, yo quiero que mi hijo pase, no importa si sabe o no sabe, pásemelo. ¿Conoce gente así? Que dice: si Dios me sacó de ahí. Porque no lo somos necesariamente en eso, pero lo somos en otras cosas. Dicen que la UNESCO acaba de decir que México, el 80% de los mexicanos somos analfabetas funcionales. Una analfabeta funcional es que sabe leer solo como para poder llenar un formato, o poder leer un letrero, o poder leer un poco el periódico o una revista, pero realmente no sabe leer. Que sabemos de matemáticas, pero para hacer un negocio, pero realmente no sabemos matemáticas. Entonces